No cesa en Venezuela la persecución pese a la visita del alto comisionado de la ONU, del alto comisionado de los derechos humanos, Volker Turk. Este viernes fue detenida por varias horas la defensora de derechos humanos María Fernanda Rodríguez. Esto tras haberse reunido horas antes con el alto representante de la Organización de Naciones Unidas. Una detención que pone en evidencia el carácter autoritario del régimen de Maduro y el poco respeto que se tiene sobre esta visita. Oliver Fernández tiene detalles. Oliver. Hola Dania, buenas tardes. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. En medio de la visita del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, acá a Venezuela se ha incrementado la persecución, detenciones arbitrarias. Incluso se aprobó en primera discusión esta ley que pretende acabar con las organizaciones no gubernamentales que incluso han ayudado muchísimo a los venezolanos en esta crisis sin precedentes. Veamos el siguiente informe. La presencia del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela no intimida al régimen de Maduro. Por el contrario, en medio de la visita se ha incrementado la persecución en todos los ámbitos. Una muestra de ello, la detención de María Fernanda Rodríguez. Todo el movimiento de derechos humanos, y esperamos que toda la sociedad entienda la gravedad de que una persona que defiende derechos humanos se reúna con el alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y que por participar en esa reunión sea detenida. Esto es sumamente... Si eso es allí, aguas abajo, ¿qué no puede pasar con la aplicación de una ley como esta? Entonces, esto es la mayor muestra del riesgo que corre la sociedad civil venezolana. Esta detención, más que un mensaje para la disidencia, es un mensaje para el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Yo creo que el único mensaje que le tiene que llegar al alto comisionado es que el gobierno está demostrando con su presencia aquí que sigue estableciendo una acción de persecución, criminalización y de hostigamiento contra toda persona que disienta de la política del Estado, contra toda persona que salga a reivindicar sus derechos. Esto que ha sucedido esta semana es muy grave y el alto comisionado lo sabe. Representantes de las ONGs señalan que ha sido una semana en la que paradójicamente llega el alto representante de derechos humanos a Venezuela, pero se pretende en medio de su visita desaparecer a quienes protegen los derechos. Ejemplo, la ley contra ONGs. Nunca pensé que lo iba a tener que decir, pero esta ley es ontológicamente represiva. Me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le basta ilegalizar a las organizaciones, sino que las quiere que dejen de existir, que es el término que utiliza el proyecto. Dice que se declaran inexistentes las organizaciones que no estén inscritas en el registro. Y esto no es algo menor, porque no es, como digo, ilegalizarnos, es que no existimos. Negar la esencia del ser de una persona es negar su humanidad. Andrea Santa Cruz, defensora de derechos humanos, describió parte de las peticiones que le hicieron al alto representante de la ONU. Elecciones libres, excarcelación de presos políticos, además alertó sobre el posible cierre del espacio cívico. Estas solicitudes las hemos hecho en un contexto de grave peligro de cierre del espacio cívico, sobre el que también pudimos hablar, y manifestamos que este peligro inminente ocurre como consecuencia de una política estatal de intimidación y represalia sistemática en contra de las organizaciones de la sociedad civil, para dejar a la población completamente indefensa ante la grave crisis de derechos humanos, en una emergencia humanitaria compleja de gran escala y profundidad y múltiples privaciones de derechos. Defensores de derechos humanos exigen al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU un pronunciamiento contundente sobre lo que ocurre en Venezuela y sobre todo que pueda tomar acciones.